Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia y esta vez regresa su tema preferido, las sectas. La historia de hoy puede parecer muy impresionable para algunas personas, así que no se sugestionen tanto. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Antes de empezar, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. La secta del IMSS. Historia anónima. Hola. No sé si me arrepienta de contar esto, pero creo que es necesario que la gente empiece a tener precaución sobre lo que les voy a contar. Se podría decir que son dos historias diferentes, pero al final están demasiado ligadas. Verán, mi mamá acaba de jubilarse como enfermera de un IMSS. Omitiré de cuál clínica por seguridad. A ella siempre le gustó mucho su trabajo, pero de niños nos tuvimos que cambiar de ciudad y mi mamá batalló mucho para que le dieran su cambio. Se llevaba muy bien con todos, pero había gente del sindicato que no le agradaba. Al final, después de muchas trabas, consiguió su cambio y nos pudimos establecer de lleno en la nueva ciudad. Creo que ella esperaba que en la nueva clínica el ambiente fuera igual que en la pasada, pero se encontró con muchas irregularidades que se manejaban debajo del agua en esa clínica. Prácticamente era un mercado negro. Tráfico de materiales, influencias, dinero, hasta órganos y personas. Mi mamá se hizo amiga de una enfermera también ya próxima a jubilación, y ya con confianza le comentó, bajita la mano, que por qué nadie decía nada sobre lo que pasaba ahí. La señora le contestó que la gente que se atrevía a decir o reclamar algo jamás volvería a trabajar en clínicas o cualquier cosa relacionada con la enfermería, y que eso era lo menos terrible que les podían hacer, que lo mejor era no decir nada y tratar de cumplir con el trabajo. Mi mamá estaba muy intranquila por cómo se manejaba esa clínica, pero a la vez no quería arriesgar su jubilación ya que estaba muy próxima. Los últimos meses a ella le tocaban las guardias en los cuneros, donde cuidaban a los niños recién nacidos. Ahí las compañeras le contaron un sinfín de historias que pasaban ahí, desde cambios de bebés hasta robos y cosas peores. Una de las cosas más horribles que se enteró es que cierta gente de la clínica tenía relaciones con gente rara. Dicen que los niños que no lloraban rápido los hacían pasar por fallecidos y se los llevaban rápido, que estos niños se los entregaban a esas personas. Hasta aquí, digamos que se queda la primera historia. Ahora, a la ciudad que nos fuimos a vivir por la nueva clínica de mi mamá era una ciudad muy grande. Nosotros vivíamos cerca de cierto mercado muy famoso en México. La verdad es que yo me descarrié mucho en esta ciudad. Empecé a juntarme con gente muy peligrosa y a probar ciertas sustancias. Terminé en lugares inimaginables dentro de los callejones de ese mercado. Ahí conocí, digamos, el cartel que manejaba el lugar y la religión que supuestamente ellos practicaban. Ellos decían que eran santeros. La verdad desconozco esa religión. Solo me limito a mencionarla como ellos mismos dijeron. Recuerdo un día, ya muy relacionada con esa gente, fui a dar a un tipo de casa de seguridad. Estaba detrás de un taller de carros. Se podría decir que tenía una entrada secreta. Entrabas al taller y te ibas hasta el fondo. Movían una de esas cajas de herramienta gigantes de metal y, detrás de ella, había una entrada como de 1 metro. Ahí adentro era como un pasillo con varios cuartitos en cada lado. Tenían todo tipo de cosas. Recuerdo que en el primero tenían diferentes tipos de armas. En otro de los cuartos, cosas que se veían muy lujosas. Seguimos avanzando y vi varias cosas más, pero lo que más me sorprendió fue antes de llegar al último cuartito. Ahí había un colchón viejo en el piso, unos platos regados también en el piso, y una persona atada y cubierta de ojos. Preferí no preguntar, pero era evidente que esa persona estaba secuestrada. Hasta ese momento, todo eso para mí era, digamos, diversión y vicios. Creo que en ese entonces no dimensionaba en lo que me estaba metiendo. Pensaba que eso sería lo peor que vería en ese lugar, pero llegamos al último cuarto. Estaba todo lleno de velas, imágenes y cosas raras.
Era un altar gigante ese cuartito, pero eso no era lo increíble. Había unos frascos muy grandes en la cima del altar, sobre unas repisas con unos símbolos raros pintados. Adentro del frasco había un líquido extraño y recién nacidos. Sí, recién nacidos. Quedé hipnotizada por esa imagen. Pensé que eran simples muñecos, pero mirándolos más detenidamente, me di cuenta de que eran reales. Usaban recién nacidos como ofrenda en su altar. Con los que yo iba se arrodillaron y empezaron como a rezar, cosas que no entendí. Yo me quedé afuera sin entrar al cuartito. No sabía qué pensar, cómo reaccionar. Solo me preguntaba de dónde habían sacado esos cuerpecitos. Yo esperé a que terminaran de rezar y recogieran las cosas por las que iban. Después nos fuimos. Días después me animé a preguntarle a mi amigo con el que había ido que de dónde habían sacado lo de los frascos. Él me contestó que me iba a decir, pero que nunca se lo volviera a preguntar a nadie. Yo solo me quedé en silencio. Él me dijo que ellos tenían gente en clínicas que se los conseguían, que les pagaban muy bien y por eso no había problemas. Solo necesitaban encontrar la oportunidad. Prácticamente él me estaba confesando que se los compraban a las personas de las clínicas que traficaban con esto. En esos momentos yo no tenía una buena relación con mi mamá. No le contaba nada y aunque quería preguntarle sobre esto que me había enterado, preferí no hacerlo. Después de eso, mi mamá y mis hermanos acordaron internarme en un anexo por 6 meses, que aunque fueron muy duros, siempre les voy a agradecer por ayudarme a salir de ese vicio y ese mundo. Aunque no nos fuimos a vivir a otro lugar y yo seguía viendo a estas personas, simplemente decidí no tener más relación con ellos, más que el saludo. Ahora, como les dije, parecen dos historias muy diferentes, pero aquí es donde se unen. Una noche antes del Día de Reyes, en enero, mis hermanos y yo fuimos a recoger a mi mamá al hospital porque cumplía años el 5 de enero. Ya era muy tarde. Estábamos esperando a mi mamá por la entrada de urgencias. Tardamos mucho esperándola, pero era normal, pues a lo mejor ese día se hubiera presentado una emergencia. Mientras estábamos esperando, uno de mis hermanos y yo fuimos a comprar un Oxxo, y regresando, vimos llegar una camioneta que se estacionó a unas calles antes. Se bajaron 3 hombres y ahí estuvieron esperando. Reconocidos de ellos. Eran con los que había entrado al lugar del altar con los recién nacidos. Me hice la tonta y seguí caminando con mi hermano, hasta que llegamos otra vez al carro y subimos. Mi mamá seguía sin salir y, de un momento a otro, vimos a una enfermera salir con una bolsa negra y salió de la clínica rumbo a la calle. Después de 1 o 2 minutos, salió un señor corriendo y detrás de él, unos guardias de la clínica. Salieron corriendo de la clínica hacia la calle. Después salió mi mamá. Se subió al carro y nos pidió que nos fuéramos. Le preguntamos qué había pasado y nos empezó a contar. Ella ya estaba por salir. Había entregado todo y estaba recogiendo sus cosas. Por primera vez le había tocado un día que daban a luz a un pequeño sin vida. Obviamente ella no estaba en donde atendían los partos, solo donde recibían a los recién nacidos, así que no le tocó ver nada de eso. Y dice que después se formó un escándalo. El papá del bebé estaba como loco buscando a dónde se lo habían llevado. Él aseguraba que cuando se lo llevaron, lo escuchó llorar en los pasillos. Trató de alcanzar a la enfermera, pero no la encontró. Hizo un escándalo y dice que al final, el director y encargado se quedaron hablando con él, pero no lo lograron controlar. Después pasó lo que vimos nosotros, que salió corriendo del hospital buscando a esa mujer. Lo que llevaba en la bolsa negra era el bebé. A mi mamá le dijeron que se fuera y que no podía hablar con nadie del tema. Al día siguiente, el señor que buscaba a su bebé había hecho denuncias y estaban haciendo investigaciones. Mi mamá estaba lista para declarar lo que le preguntaran, pero, para su sorpresa, a las personas que llamaron no fue a ella ni ninguna de sus compañeras de los cuneros. Fueron personas que no habían estado ni siquiera ese día. Todo estaba raro. Todo había sido acomodado para que la clínica no saliera perjudicada. Al final no saben de dónde, pero dicen que le entregaron un cuerpo a las personas. Y mi mamá ya no supo ni preguntó más del tema.
A los meses, mi mamá recibió su jubilación y trató de olvidarse de todo. Una vez hubo un evento para recaudar dinero para el anexo donde yo había estado. Fui con mi familia y, para mi sorpresa, me encontré con uno de mis amigos de aquellos viejos tiempos, con el que fui al lugar del altar. Empezamos a platicar y me preguntó si mi mamá se había jubilado. Le dije que sí y me dijo que eso era bueno, que era bueno que ya no estuviera en ese lugar que hacían tantas cosas malas. Le pregunté con curiosidad a qué se refería, y me preguntó que si recordaba lo que vimos ese día en el altar, los recién nacidos de los frascos. Le dije que sí, y me dijo que justo los sacaban de la clínica donde mi mamá trabajaba, que los usaban en rituales horribles, que era un grupo de personas muy grandes que pertenecían a una secta, que se reunían a hacer esos rituales y después los metían en los frascos para tenerlos como ofrendas. Me quedé helada con lo que me había dicho. Entonces, lo que mi hermano y yo vimos esa noche fue a una enfermera sacando a un bebé para entregárselo a esos hombres para hacer un ritual. Me despedí de él deseándole que pudiera dejar ese vicio y que siguiera por el buen camino. Me dio tanta rabia y coraje que en ese lugar donde se supone que ayudan a la gente hicieran eso tan horrible con criaturas que aún ni siquiera empezaban a vivir. Se lo conté a mi mamá llegando a la casa y le dio mucha tristeza, porque nunca pensó que lo que le habían contado de esa clínica fuera cierto. Después de unos años, mi hermano y su esposa tendrían su primer bebé, y tal vez nos volvimos un poco paranoicos, pero no dejamos ni un segundo solo al bebé. Siempre alguien de nosotros lo estuvo vigilando, y la verdad, les aconsejo que hagan lo mismo ustedes. Nunca dejen solos a sus bebés. Ustedes saben que están pasando muchas cosas horribles, y desgraciadamente cuando pasan, si la gente con poder dice que no pasó nada, pues no pasó nada. Les dejo nuestra historia como advertencia a todos. Gracias por contarla y un saludo a todos. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Gracias a quien la compartió y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora díganme ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Habían escuchado algo así? La verdad, a mí me ha dejado sorprendido. Los espero en los comentarios. Si tienen alguna historia o han escuchado una experiencia similar, los invito a compartirla en el correo. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.